Bien, amados hermanos, pues estamos llegando ya a la sección número 6 del libro 6. Y pues no hay fecha que no se cumpla, ni cómo dice ese refrán. Así es. Estamos culminando con la serie Unidos en Jesús. Ya vimos 5 libros, estamos viendo la lección sexta del último libro y pues ya, gracias a Dios que nos concede poder terminar esta sesión, esta serie Unidos en Jesús, que creo que sirvió como para muchos de nosotros como refrescar todas estas mandatos de Dios acerca de nosotros como sus discípulos. Creo que sirvió de alguna manera para refrescar todo lo que tiene que ver con una vida, la vida de discipulado que nosotros estamos llamados a vivir en la iglesia y fuera de la iglesia. Entonces creo que Dios ha bendecido nuestras vidas con esta serie. Y para conectarnos con esta última, solamente voy a tomar un par de minutos para hablar de la sesión anterior. ¿Recuerdan la sesión anterior? Vamos con Cristo, ¿verdad? Fue la que estuvo compartiendo Pastor David la semana pasada, hablando acerca de la misión de Cristo, ¿no? Estaba enfocada esa lección en la gran comisión, en el pasaje de Mateo 28. Se tituló Vamos con Cristo, y el eslogan de ese título es: Jesús nos envía como discípulos para que hagamos discípulos. Y vimos 3 puntos principales precisamente basados en la gran comisión en Mateo 28 del 18 al 20, que estamos muy familiarizados con ella, pero cosas que se me quedaron bien grabadas de esta sesión, que son prácticamente extraídas del pasaje de Mateo 28, es que vamos con Cristo tiene que ver con que nuestra misión en la gran comisión es, lo que vimos primero fue, nuestra misión es hacer discípulos. Fue lo que vimos, nuestra misión es hacer discípulos, de acuerdo a Mateo 28. Lo segundo que vimos fue que nuestra misión está basada en la autoridad de Jesús. Y eso, como que cuando yo lo escuché la semana pasada, me hizo pues recordar, ¿no?, de cuál es nuestro papel en cuanto a la iglesia, el propósito de la iglesia, que somos iglesia con el propósito de cumplir esta misión de Jesucristo, y Él nos ha dado absolutamente todas las garantías de que nuestra misión está basada en la autoridad de aquel que nos está enviando. Él dijo: se me ha dado toda autoridad, ¿verdad? En Mateo 28, cuando los discípulos que quedaron ahí, pues, eran como 120 y tantos. Dice que Jesús, antes de su ascender al Padre, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y esta declaración es verdaderamente categórica para que nosotros podamos entender quién nos está mandando. Esa declaración de que toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, quiere decir que no hay ninguna situación, no hay ningún lugar, es más, para decirlo con otras palabras, no hay ningún metro cuadrado sobre el universo en el que Jesús no tenga el control absoluto y supremo de todas las cosas. Entonces, sobre eso, Él nos está dando la garantía de que Él tiene el control absoluto de todas las cosas y que Él es el que gobierna de manera soberana. Entonces, de eso fue lo que me trajo a memoria de nuevo, ¿verdad? Que como iglesia, como hijo de Dios, como discípulo, estoy siendo enviado y tengo todas las garantías de Cristo, de que Él tiene la suprema autoridad. Y lo tercero que vimos fue que nuestra misión incluye que Él iría con nosotros, ¿verdad? Después, al final de la gran comisión, Él dice: y yo estaré con ustedes todos los días. Es una tercera garantía de lo que vimos, ¿no? Entonces, habiendo recordado la sesión
pasada, pues vamos a entrar a la sesión número 6, que prácticamente es un poquito parecida. Se titula Vamos juntos con Jesús. Y hay un subtítulo allí que dice, Jesús nos envía fuera como una comunidad de discípulos para ser discípulos. Creo que durante las últimas semanas hemos estado mencionando mucho acerca de esto, ¿no? De que somos una comunidad. Somos una comunidad de creyentes. Y mucho de lo que tiene que hacer o lo que la iglesia es, tiene que ver con hacer las cosas en comunidad. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces, nuestra misión es hacer discípulos. La lección dice que no solamente de manera individual, cada uno donde Dios te ha colocado, tú tienes un campo misionero para llevar a cabo esta misión en el lugar donde te encuentres, ya sea que te dediques a la crianza de tus hijos, ese es el campo misionero donde Dios te tiene por el momento. Si estás en la escuela, ese es el campo misionero donde Dios te tiene. Si estás en un trabajo, ese es el campo misionero donde Dios te ha puesto de manera individual para ser discípulos. Pero también la lección habla de que Dios nos ha llamado como una comunidad de discípulos para que juntos también, de manera colectiva, podamos hacer discípulos. No sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de leer la lección. Habla acerca de una introducción poniendo la ilustración de la visita al médico. ¿Cuántos han ido al médico recientemente? Sí, algunos, ¿verdad? Entonces, la introducción habla acerca de una visita al médico. Entonces, no sé con qué frecuencia tú visitas al médico, pero sí te has dado cuenta de algo, ¿no? De que cuando tú visitas al médico, antes de que él te dé alguna consulta médica y te empieza a atender, ellos comienzan a hacer una rutina, ¿no? Ellos tienen una rutina que les sirve a ellos para evaluar nuestra salud. Cuando llegas al consultorio, ¿no? El médico empieza a pesarte, ¿no? Te pesa la altura, te toma la presión arterial, te pregunta si tienes alguna alergia, si estás tomando algún medicamento, ¿verdad? Eso ya casi ya te lo sabes de memoria. Si has ido frecuentemente al doctor, sabes que vas a pasar por esa rutina. Entonces, todo esto que el médico hace antes de hacer, ahora sí, la consulta formal y darte un diagnóstico, todas estas medidas básicas que usan ellos, preconsulta, ayudan al médico para evaluar, ahora sí que, o para diagnosticar la salud de nuestro cuerpo o si nuestro cuerpo está funcionando bien. Y me gusta esta ilustración que usa el libro porque de alguna manera dice que es interesante, voy a citar textualmente, dice, es interesante que de esa misma manera, dice, algunas preguntas básicas pueden ayudar a evaluar la salud y la productividad de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, me gusta cómo empieza esta lección ayudándonos a entender, ¿no? Que hay ciertas maneras para poder diagnosticar la salud espiritual del cuerpo de Cristo. Entonces, vamos al punto 1, como ya nos acostumbramos en esta serie, a conocer la historia. Y vayamos a Primera de Corintios capítulo 12, del 20 al 27. Si ya lo tiene, pues sígame con su vista. Voy a leerlo desde el 12, hermanos. Del 12 al 27 lo voy a leer. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Porque
porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a esas las vestimos con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. ¿Tú te has dado cuenta que cuando has estudiado las Escrituras, puedes darte cuenta que la Biblia usa diferentes metáforas para hablar acerca de la naturaleza o para describir la esencia de la iglesia, lo que es la iglesia? Encontramos muchas metáforas, entre ellas que es un templo, entre ellas que es una grey. Varias metáforas encontramos en las Escrituras. Y cada una de esas metáforas posee una característica diferente acerca a qué es lo que se parece una iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia hace que sea una iglesia? ¿Y a qué se parecen sus miembros? Entonces, hoy estamos viendo la metáfora del cuerpo humano para compararla con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, del cual todos nosotros formamos parte del cuerpo, como acabamos de leer. Por lo tanto, si todos nosotros formamos parte del cuerpo, esto quiere decir que todos nosotros tenemos una función dentro del cuerpo de Jesucristo, una función que hay que realizar. Ahora voy a ir un poquito rápido. Vamos ahora a analizar la historia. Ahí es donde nos vamos a estacionar un poquito. Y su lección maneja dos incisos. El primero es que somos el cuerpo de Cristo. Y leamos de nuevo el versículo 12:27. 12:27. Vamos a buscarlo de nuevo, el 12:27. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Un miembro de él. Una de las cosas más asombrosas, o una de las cosas que tiene más asombrado a los científicos o a la ciencia es la composición del cuerpo humano. Es la creación más asombrosa. Dios diseñó el cuerpo humano de manera que cada uno de sus miembros tenga un crecimiento y desarrollo proporcional en cada uno de los demás miembros. Es decir, que un cuerpo está creciendo proporcionalmente en relación con todos sus miembros, sus extremidades, ¿no? Los pies, la cabeza, todo va creciendo proporcionalmente si el cuerpo está creciendo de manera saludable.
Ahora, ya leímos lo que implica la metáfora del cuerpo que es la iglesia de Cristo. Esta metáfora nos va a ayudar a nosotros a entender, hermanos, cómo funciona la iglesia. ¿Qué es lo que la iglesia hace que la convierte en una iglesia? ¿O a qué se parece una iglesia? Entonces, lo primero que ilustra la metáfora del cuerpo humano es que la iglesia es un organismo vivo. Es algo que tiene vida. Y como es algo que tiene vida, tiene que estar en continuo crecimiento. De esta manera debe de ser el crecimiento de la iglesia, porque es un organismo vivo y tiene que estar en continuo crecimiento. Y la otra realidad, donde leímos en 12:27, dice que ahora bien ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Eso quiere decir que todos nosotros, hermanos, todos nosotros de esta iglesia local, que conformamos el cuerpo de esta iglesia local, eso no solamente implica que estamos nosotros íntimamente unidos a Jesucristo, sino también que estamos íntimamente unidos con el resto de los miembros del cuerpo, unidos con Cristo y unidos con todos los demás miembros del cuerpo. Leamos 1 Corintios 12:12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Entonces, esta metáfora del cuerpo humano nos ayuda a entender, nos enseña, hermanos, que ningún miembro del cuerpo de Jesucristo puede vivir aislado del resto de los miembros. ¿Verdad? Eso es lo que implica lo que acabamos de leer en el 12:12. No existe un discípulo de Cristo que está aislado del cuerpo. ¿Por qué? Porque leamos el versículo 13. Fíjate cómo dice el versículo 13. Pues por un mismo espíritu, todos, dice, por un mismo espíritu, todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, este es uno de los versículos más mal interpretados. Este versículo se ha tomado también como para dar a conocer la idea, sobre todo en los círculos de iglesias carismáticas o pentecostales. Este versículo lo han malinterpretado para enseñar que hay una segunda experiencia donde somos bautizados en el Espíritu. Pero eso no dice el texto. El texto dice, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo. No sé si recuerdes el significado de la palabra bautismo. El significado de la palabra bautismo es simplemente sumergir. Es lo que significa la palabra bautismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el momento en que todos nosotros, amados hermanos, en el momento en el que todos nosotros fuimos expuestos a las Escrituras y que las Escrituras informaron nuestra mente y el Espíritu Santo usó la Escritura para iluminarnos y darnos a conocer la condición pecadora de perdición, la condición en la que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. En ese momento, cuando Dios te llamó eficazmente a salvación, en arrepentimiento y fe por la obra de Jesucristo, en ese preciso momento, una vez que recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, la palabra de Dios dice que fuiste sumergido en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que dice ese pasaje. Fuiste insertado en el cuerpo de Cristo
sumergido, unido a Cristo, espiritualmente unido al cuerpo de Cristo, que es su iglesia, como todos los demás miembros que han creído. Entonces, todos nosotros, hermanos, todos nosotros hemos venido a formar la iglesia de Cristo. Anteriormente aquí creo que hemos hablado acerca del concepto de la iglesia universal y la iglesia local. Nosotros, en el momento que creímos en Jesucristo, venimos a formar parte de la iglesia universal. No voy a creer de esa denominación, ¿no?, que sale por ahí. Esa iglesia no. El concepto de la iglesia universal es de todos los creyentes de todas las épocas que han creído en el Señor Jesucristo forman la iglesia universal. Entre ellos estamos nosotros. Pero de manera particular, también nosotros formamos o somos miembros de una iglesia en particular, una iglesia local, en la que se congrega en un lugar específico y somos miembros nosotros de ese cuerpo local o esa iglesia local. Y ahí es donde estamos nosotros de manera responsable, respondiendo al compromiso fiel y responsablemente al compromiso como discípulos de Cristo. No sé si queda claro este punto. ¿Sí queda claro acerca de la iglesia universal y la iglesia local? ¿Sí queda claro? Bien. Entonces, volviendo a la metáfora que estamos estudiando en 1 Corintios 12, también la metáfora de el cuerpo humano nos enseña que todos nosotros tenemos una tarea específica para cumplir en el cuerpo de Cristo. O sea, eso quiere decir que todos nosotros, hermanos, los que hemos creído, hemos sido diseñados por Dios. Hemos sido diseñados por Dios de manera única y ha sido colocado en el cuerpo específicamente para hacer una misión. Vamos al versículo 18. ¿Qué dice el versículo 18 del capítulo 12? Ahora bien, Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Según le agradó. Entonces, tú fuiste colocado dentro del cuerpo de Jesucristo específicamente para hacer la voluntad de Dios dentro del cuerpo. Y esa voluntad de Dios es hacer avanzar la misión de Cristo de hacer discípulos en el mundo. Entonces, yo sé que te estás preguntando ahí, a lo mejor quizás te estás preguntando, bueno, ¿cuál es mi función entonces dentro del cuerpo de Cristo? Si ya soy miembro del cuerpo de Cristo, estoy unido a Cristo y estoy unido a los miembros del resto del cuerpo y se me ha conferido una misión específica por la cual ha sido diseñado, pues seguramente a lo mejor te estás preguntando, ¿cuál es mi misión dentro de este cuerpo? Entonces, lo primero que debes hacer es identificar tu función en la iglesia y para eso debes de saber cuáles son tus dones, ¿verdad? Esa es una pregunta en general, hermanos. ¿Cuál es tu don? Esa sería una pregunta para reflexionar ahorita que estás ahí. ¿Cuál es el don que tú crees que Dios ha impartido sobre ti para que tú puedas ayudar de manera colectiva, no solamente de manera individual, sino de manera colectiva, a que siga avanzando la misión de hacer discípulos? ¿Cuál es tu don? No me la respondas, pero sí quiero que medites un momento en eso. ¿Cuál es tu don? Pero hay una segunda pregunta que es posible que esta sí la respondas, ¿no? Dice, ¿cómo te ha preparado Dios para servir en la iglesia?
¿Hay alguien que quiera responder esta pregunta acerca de cómo te ha preparado Dios para servir en la iglesia? No quiero hablar de mi experiencia personal, ahora quiero que ustedes puedan reflexionar acerca de cuando llegaste a la iglesia, ¿verdad? Y empezaste a ser nutrido por la palabra de Dios, empezaste a congregarte y Dios empezó a estimularte para empezar a servir, para empezar a cooperar con lo que estaba haciendo la iglesia en ese entonces, ya sea en esta o en otra. ¿Cómo te ha preparado Dios para servir a la iglesia? Voy a escoger por lo menos dos. A Brenda le voy a preguntar. ¿Cómo te ha preparado, Brenda, Dios para servir en la iglesia? Puedes a lo mejor tomar como ejemplo, ¿no? De nosotros cuando estudias alguna carrera para ejercer algún oficio, alguna profesión, pues tienes que ser enseñado en muchas cosas, ¿no? Para poder ejercer tu profesión. O posiblemente también si tú quieres tener un oficio, cualquiera que sea, también tienes que ir a alguna academia para que te ayuden o alguien te pueda enseñar. Pues en el Ministerio de Niños con empezamos a ir a empezar a tomar lecciones para los niños y poder desglosar por completo una lección, dándola de forma expositiva, algún libro en general. Entonces, sí fue duro aprender, porque no estaba acostumbrada a nada de esto, pero ayuda mucho a la hora de desarrollar. Ok. Un ejemplo, hay un grupo aquí de hermanos que estamos yendo, ya esta es la última salida para ser capacitados y equipados para ejercer un ministerio en consejería bíblica. En junio, si Dios nos permite, estamos concluyendo con esa capacitación. Entonces, esa es una manera en la que Dios nos prepara para servir en la iglesia. Entonces, tomando como ejemplo lo que dijo Brenda y lo que acabo de mencionar yo, es que una de las cosas que tú puedes descubrir cuál es tu don o para qué Dios te está llamando es precisamente eso, enlistarte o matricularte en los diferentes espacios para que tú puedas prepararte. Ya sea aquí en la iglesia o ya sea que vayamos a conferencias o a otro lugar donde puedan impartir este tipo de equipamiento. Ya casi están saliendo las mujeres el fin de semana que viene a Córdoba y estoy seguro que allí Dios les va a hablar. Estoy seguro que Dios va quizás a reconfirmar llamados que tiene para servir en su iglesia, precisamente en el ministerio de mujeres. Entonces, la forma en la que tú puedes descubrir tu don es involucrarte. Esa es la manera en que puedes descubrir tu don. Involucrarte y al mismo tiempo capacitarte. Siguiendo con la lección, el inciso B dice, nosotros trabajamos juntos para ser discípulos. Voy a citar textualmente, como dice su libro, dice, como discípulos, miembros del cuerpo de Cristo, podemos recibir varios beneficios, dice, tanto de manera individual como de manera colectiva. ¿Cuáles son esos beneficios? Bueno, por medio de los diferentes ministerios. Menciona acerca de los diferentes espacios, ministerios en el cual puedes encontrar compañerismo, crecimiento. Y nosotros tenemos aquí algunos ministerios de este tipo, ¿no? Como por ejemplo la reunión de varones, la reunión de mujeres, jóvenes, enseñanza como la que estamos dando hoy. Educación cristiana es una de las cosas que nosotros queremos empezar a impartir aquí. Educación cristiana, es decir, estudiar las escrituras de manera teológica. Estamos orando por eso, para que nosotros podamos impartir ese tipo de
de equipamiento a la iglesia, el ministerio de consejería, formación de liderazgo. Todas estas bendiciones nos ayudan a nosotros a ser bendecidos. Todos estos espacios, ministerios, nos ayudan a nosotros a ser bendecidos, y a todos los miembros del cuerpo también nos bendice todos estos ministerios. Pero de manera colectiva, nosotros también trabajamos juntos, como dice su lección, para ser discípulos. Y otra cosa también que la metáfora del cuerpo humano nos ayuda o nos muestra es la importancia, hermanos, de la diversidad. El cuerpo está unido, ¿verdad? En Cristo somos muchos miembros y todos somos miembros de un solo cuerpo. Y habla acerca del ojo, del pie, de la mano. Habla acerca de los miembros del cuerpo. Esto habla de la diversidad de los miembros del cuerpo, de la unidad de los miembros del cuerpo y también de la interdependencia de los miembros del cuerpo. Voy a leer de nuevo esa parte del 14 al 17. Dice el 15, si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Estaba viendo que ahí está implícita la idea de la importancia de la diversidad de los miembros del cuerpo, la importancia de la unidad de los miembros del cuerpo y también la importancia de la interdependencia de los miembros del cuerpo. O sea, eso quiere decir que nadie puede subsistir fuera del cuerpo. Nadie puede crecer, madurar espiritualmente a la semejanza de Cristo alejado del cuerpo. Tiene que estar en un cuerpo, en una iglesia local. Y esto rompe, hermanos, eso rompe este concepto de la interdependencia, de la diversidad y de la unidad. Esto rompe el concepto que algunos de los que llegamos a la iglesia traemos una filosofía individualista, ¿no? De autosuficiencia. Para algunos es más fácil trabajar solo, ¿verdad? Para algunos es más fácil trabajar solo que trabajar en equipo. ¿Verdad que sí? Trabajar en equipo es más difícil, pero a eso nos está llamando el Señor. Y hay una diversidad dentro del cuerpo, o sea, aquí no somos todos iguales, hermanos. ¿Verdad que no? Y yo hace mucho tiempo, cuando estaba en el norte, mi esposa y yo trabajamos en una fábrica que hacían guitarras, marca Taylor, y pues todas esas guitarras eran igualitas, ¿no? Eran producidas en línea y eran ensambladas y producidas en línea y todas eran igualitas, todas las guitarras tienen que pasar un proceso de calidad. Pero aquí nosotros somos diferentes todos. Todos somos diferentes, todos somos distintos y somos necesarios. ¿Escuchó eso? Todos somos distintos y todos somos necesarios. Entonces, la Biblia habla acerca de la diversidad, la unidad y la interdependencia de los miembros del cuerpo. Esto quiere decir, hermano, que cuando un miembro del cuerpo, esto es importante escucharlo, hermano. Eso quiere decir que cuando un miembro del cuerpo no hace la función específica por la cual Cristo lo insertó en el cuerpo, quiere decir que está afectando al resto del cuerpo. ¿Se da cuenta qué tan importante es la metáfora que usa Pablo para enseñarnos qué es
lo que la iglesia hace que se convierta en una iglesia. Y si hay algo que no se está haciendo, si hay un miembro del cuerpo que ha recibido un don de parte de Dios y no está haciendo su labor dentro del cuerpo de Cristo, porque pues está ignorando el mandamiento, entonces también está afectando al funcionamiento de Cristo por no poner su don o ejercer su don para que el resto del cuerpo pueda funcionar bien. Eso quiere decir que podemos poner como ejemplo lo siguiente, hermano. Por ejemplo, podemos decir, si el pie no quiere ser pie, si el pie no quiere ser pie porque pues quiere ser más visto, ¿verdad? No por eso se va a convertir en boca, ¿no? Si el pie no quiere ser pie porque quiere ser más visto, no por eso se va a convertir en boca, porque fue puesto dentro del cuerpo como un pie, no para hacer la función de la boca. Lo que va a pasar si ese pie no quiere ejercer su don dentro del cuerpo es que va a dejar al cuerpo. ¿Cómo lo va a dejar? Caminando con un solo pie, ¿no? Cojo, para usar una muleta, ¿no? O sea, son ejemplos prácticos, ¿no? En el que podemos entender la metáfora. Entonces, también la metáfora del cuerpo humano nos enseña a nosotros que el cuerpo tiene una cabeza, ¿verdad? ¿Quién es la cabeza, hermanos? Cristo es la cabeza del cuerpo. Qué hermoso es Dios, ¿no? Cristo es la cabeza del cuerpo. Él te bautiza o te sumerge, te une a Él mismo, al cuerpo que es su iglesia, y te provee de dones para que puedan ser usados para el beneficio del resto de los miembros del cuerpo. Vamos a citar otra escritura que está en Efesios 4. Vaya para allá rápidamente, hermano. Efesios 4. Efesios 4, 15 y 16. Mire cómo dice. Después de que Pablo habla acerca de los dones, va directamente a esto. Dice, más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cheque esto, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Este verso nos habla de que Cristo, que es la cabeza, ¿verdad? Es aquel en el cual todos debemos de crecer en todo, en Cristo, que es la cabeza. Los miembros están apuntados a crecer como la cabeza, que es Cristo, en todas las cosas. Pero nos habla que este cuerpo tiene un crecimiento por medio de las coyunturas. Versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo. Las coyunturas. ¿Cuáles vendrán siendo las coyunturas de un cuerpo humano? Toda la que permite que el cuerpo pueda ser flexible, ¿verdad? Y pueda estar conectado, y pueda mover nuestras extremidades y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, Cristo, la palabra de Dios dice que por medio de esas coyunturas, donde se une un miembro a otro,
son puntos de contacto o son puntos de conexión en el cuerpo, en el que el cuerpo de Cristo está unido, donde dos piezas se unen, dos miembros se unen y funcionan como un canal para que a través de la provisión que proviene de Cristo, que es la cabeza, la provisión de la cabeza que es Cristo, los miembros que se unen puedan suministrar unos a otros crecimiento mutuo. Es por eso que la iglesia es, con esta metáfora del cuerpo humano, nos ilustra que la iglesia es un organismo vivo que tiene que crecer. Y si no está creciendo, algo está sucediendo, como vimos al inicio de la visita al médico, que hace una serie de preguntas, ¿no? Para que pueda más o menos dar un diagnóstico de qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo, si está saludable o no. Entonces, la metáfora nos ayuda a entender, hermanos, que todos nosotros, los que somos miembros de la iglesia local, que somos miembros del cuerpo de Cristo, nos enseña que el cuerpo se edifica y permanece saludable mutuamente, mediante el funcionamiento adecuado, dice el versículo 16, de cada miembro para su crecimiento en amor. Entonces, queda claro, ¿verdad? Queda claro que ningún miembro del cuerpo puede subsistir fuera del cuerpo. Esa es una realidad. No puede subsistir sin los demás. Tan pronto como una parte del cuerpo es amputada, ¿verdad? Y se queda allí, se muere, ¿verdad? Entonces no puede haber un miembro del cuerpo que esté aislado. Conclusión, amados hermanos. La iglesia entonces existe para hacer la voluntad de aquel que es cabeza del cuerpo, que nos ha llamado a ser discípulos de manera colectiva. De eso habla la lección. Y hay una cita que está en Hechos 2:41 y 47. Vamos a leer esa cita y voy a hacer un par de preguntas para los que quieran participar. Dice 2:41 al 47, dice, hablando acerca de la iglesia primitiva, ¿no? Dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Cheque esto. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino un temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Pregunta que maneja el libro, y aquí sí quiero que participen, hermanos. Según este texto, ¿cómo estos versículos muestran la obediencia colectiva a la gran comisión? ¿Cómo estos versículos que acabamos de leer muestran la obediencia a la gran comisión? Voy a empezar por Beto. Vuelvo a leer, si no ha captado por ahí algo, vuélvalo a leer, ya Beto lo está proyectando ahí. En primera es como dice, habían recibido su palabra, fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3,000 almas.
Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esa es una. Ok, ¿quién más ve allí en estos versículos? ¿O cómo muestran estos versículos la obediencia colectiva a la gran comisión? Le voy a preguntar a Joshua. Pues algo que se puede notar es que ellos también desarrollaban las disciplinas, ¿no? Esto de, cuando dice que comparten el pan, el orar, el estar juntos, creo que era una parte importante, ¿no? de su formación, que ellos ya hicieron, ya tenían como esa preparación de parte del Señor para poder ir hacia los demás. Yo creo que también la gente que se añadía a creer en Cristo Jesús era porque veían la obediencia que había en ellos, o la sucesión, o esa comunidad que había en ellos. Ok, había una comunión en la comunidad. La otra pregunta es, ¿cuáles son algunas de las maneras prácticas en las que la congregación trabaja para ser discípulos? ¿Cuál es una de las maneras prácticas en las que la congregación trabaja para ser discípulos? ¿Quién quiere contestar esa? Que recibían la palabra. Creo que eso era importante, ¿no? Que había en ellos esa disposición de poder recibir primeramente la palabra para después poder ofrecer a los que no tenían. Sí, tiene que ver con eso también, ahorita lo vamos a comentar. Tiene que ver con el artículo 42. Uh-huh. Dice, dedicaban continuamente enseñan unos a otros. Te voy a dar una clave. Perseverar. Una niña se había en el templo, partiendo el pan en la casa, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo era testigo de. Ok, como resultado de todo lo que ustedes ya han dicho, que está en el texto, como resultado de todo lo que ellos hacían dentro de la comunidad, la comunión de esa iglesia, ¿verdad? Después de que ellos partían el pan, estaban juntos, tenían todas las cosas en común, recibían las enseñanzas, perseveraban en la doctrina, en la oración. El final dice, el último versículo dice, y el Señor añadía, dice. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Ese versículo nos da la clave de por qué estaban añadiéndose gente a la iglesia, como resultado de todo lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Entonces hay una palabra ahí que está en el versículo 42, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión. Entonces, imagínate, si estamos hablando acerca de que Dios nos ha llamado a nosotros, no solamente de manera individual a ser discípulos, a darle continuidad a su misión, sino también que nos está llamando de manera colectiva. Eso es lo que estaban haciendo ellos de manera colectiva. Todos. Eran más de 3,000 y feria, ¿no? Todos estaban allí. Ahora, imagínate, dentro de esta comunidad, podríamos imaginarnos nosotros, dentro de esta comunidad de este texto, de estas 3,000 que se añadieron y que perseveraban, estaban juntos en oración, partiendo el pan, teniendo todas las cosas en común. ¿Era gente que no tenía nada que hacer? Pregunta, ¿era gente que no tenía nada que hacer? Por supuesto que no, ¿verdad? Era gente que tenía sus negocios, que trabajaban, que estudiaban,
Eran todo tipo de personas que tenían una vida, tenían una familia, tenían compromisos laborales, tenían compromisos familiares, tenían compromisos laborales y se dieron el tiempo para que en comunidad, juntos, pudieran cumplir la meta. Y la meta es que, como resultado de su unidad, de su comunión, la palabra comunión es la palabra koinonía, ¿verdad? La palabra koinonía. Es un término que Pablo habla continuamente a las iglesias y les habla acerca de esta comunión y que tengan comunión y tengan el mismo pensamiento, le dice a las demás iglesias. Esta palabra de koinonía tiene la idea esencial de compartir. Implica compartir de manera íntima, en compañerismo, en la comunidad de discípulos. Y es una koinonía, un compañerismo que solamente lo puede provocar el Espíritu Santo, hermanos. Solamente lo puede provocar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo moviendo a gente a tener comunión, a perseverar en las enseñanzas, al partimiento del pan, en la oración, en todas estas cosas que dice el versículo. Es el Espíritu Santo que mueve a las personas a ser discípulos de manera no solamente individual, sino de manera colectiva. Y muchas de las ocasiones el liderazgo de una iglesia o el pastor de una iglesia o los pastores de una iglesia queremos fomentar eso, ¿no? La comunión íntima, el compañerismo, y hacemos un montón de actividades para poder proveer todo eso, y en ocasiones pues son buenas, no estoy diciendo que sean malas, son buenas, pero en ocasiones en vez de provocar la comunión y el compañerismo íntimo en la iglesia, terminamos bien cansados, porque hay que traer esto, hay que traer lo otro, hay que preparar aquello, ¿verdad? Y muchas veces terminamos cansados en vez de haber gozado nuestra comunión. Pero este tipo de comunión solamente puede ser provocado por el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo. Entonces, para terminar, cada discípulo que es miembro del cuerpo de Cristo tiene la responsabilidad de hacer su parte para ayudar al cuerpo para cumplir la misión de hacer discípulos. Y nosotros sabemos quién es nuestro ejemplo, ¿no? Jesús. Vemos a Jesús que Él baja, ¿verdad? Baja del cielo con un propósito de redimir a pecadores, incluyéndonos a nosotros. Y Él tomó un cuerpo humano, hermanos, como el resto de nosotros, para enseñarnos. Y dicen que son teléfonos inteligentes, no sé qué inteligente tenga esto, estar interrumpiendo. Jesucristo tomó un cuerpo humano para enseñarnos y modelarnos lo que significa seguir a Dios como un verdadero discípulo que hace discípulos. Y quiero cerrar con esto que, pues, nos va a ayudar a entender aún mucho más la labor que Dios nos está llamando a hacer colectivamente. La Biblia enseña, hermanos, que Cristo tiene un cuerpo espiritual, que es su iglesia. Él necesitó un cuerpo como el de nosotros para venir a modelar, para venir a enseñarnos lo que significa vivir como discípulo. Pero la Biblia también dice que Cristo sigue teniendo un cuerpo espiritual que es su iglesia, por medio del cual sigue haciendo su obra de hacer discípulos en el mundo. Entonces, habiendo dicho eso, nosotros somos las manos, los pies, los ojos, la boca de Cristo. Y aparte de su iglesia, Cristo no tiene ninguna ayuda idónea, aparte de su iglesia, para llevar a cabo su obra en el mundo. Así, de ese tamaño. Solamente nosotros somos los únicos
Hemos sido llamados a vivir como una iglesia, como una comunidad, para que colectivamente podamos darle seguimiento al plan de Cristo. Y confiamos en el que esto se convierta en una prioridad para nosotros, como se convirtió en una prioridad para la iglesia primitiva, para expandir el reino de Dios, para la gloria de Dios, haciendo discípulos.